Nathaniel Brandon, creo, no necesita presentación a esta audiencia, así que voy a mantener esto. Voy a mantener mis comentarios introductorios bastante breves porque sé que está ansioso por escuchar lo que tiene que decir. Nathaniel es un psicólogo en la práctica privada y un autor prolífico que ha ayudado a ser realmente instrumental en el desarrollo de la teoría de la autoestima que desarrolló. Recibió su licenciatura y maestría de la Universidad de Nueva York en la década de 1950 y un doctorado del Instituto de Graduados de California en 1973. Su primer libro, La psicología de la autoestima, o su primer libro en psicología de todos modos, se publicó en 1969 y ahora está en su edición número 30. Fue fundamental para poner todo el tema de la autoestima en el mapa de la psicología. Continuó desarrollando sus ideas en obras como Breaking Free en 1970, The Disowned Self en 1971, Psychology of Romantic Love en 1980, Honoring the Self en 1984 y Six Pillars of Self-Esteem hace solo unos años, 1994. Ha dado conferencias en todo el país y en el extranjero y ha ofrecido capacitación a psicólogos y psiquiatras. Ha recibido un premio a la trayectoria del Consejo Nacional de Autoestima. La carrera de Nathaniel, por supuesto, no comenzó en 1969. Una década antes, fundó el Instituto Nathaniel Brandon para promover la filosofía del objetivismo de Ayn Rand. Desarrolló la primera presentación sistemática del objetivismo en forma de un curso de 20 conferencias que se ofrecía regularmente a audiencias en vivo en Nueva York y en cinta a personas en otros lugares y que todavía está disponible con Ayn Rand. Editó el Boletín Objetivista y luego las Publicaciones Objetivistas, en las que muchos de los elementos de la filosofía objetivista se imprimieron por primera vez. Este periodo de la carrera de Nathaniel no ha estado exento de controversias. Por razones que él mismo deja claras en su libro El Día del Juicio. Menciono ese hecho aquí para no comentar sobre esas controversias, ni para invitar a comentar. La mayoría de los asuntos personales aquí no son parte de la misión del seminario de verano o del instituto. Pero sí quiero enfatizar los antecedentes de Nathaniel como uno de los fundadores del movimiento Objectives. Está claramente calificado superlativamente para hablar no solo de la autoestima, sino de su relación con el objetivismo. Podría agregar que sus intereses filosóficos también se han reflejado más recientemente en obras como Taking Indispensability, que se publicó en enero pasado, y un próximo libro llamado The Art of Living Consciously. En estas obras, amplía su alcance para unir la psicología con la filosofía y también con la política y para expresar lo que creo que son, de hecho, temas objetivistas en términos que arrojan nueva luz sobre ellos. Así que, por favor, den la bienvenida a Nathaniel Brandon para que hable sobre psicología y autoestima. Gracias, David, y gracias, señoras y señores. Creo que se me permite hacer esta declaración personal, incluso en el contexto de que todos somos intelectuales serios juntos. Esta es la primera vez en 25 años. Perdónenme, en 28 años que me he dirigido a un público objetivista. Coma. Y es una experiencia más emocionante para mí de lo que tengo palabras para comunicarte. Siento que al estar aquí he vuelto a casa a una parte muy importante de mí mismo de la que necesitaba separarme por un tiempo para ganar perspectiva. Mi propósito hoy es, cuando estaba pensando en lo que podría ser interesante o útil para hablar en esta conferencia de iOS, pensé en algunas de las preguntas que los objetivistas me hacen con mayor frecuencia en relación con mi propio trabajo. Y tal vez ninguna pregunta surja más a menudo que la pregunta de cómo veo la relación del objetivismo con el trabajo que he realizado desde el momento de la pausa en el verano de 1968. Así que esta mañana quería hablar de la cuestión de esa relación. ¿Cómo influye el objetivismo en el pensamiento que he hecho en el campo de la autoestima?
Me guió. El trabajo en autoestima me llevó a posiciones que veo como fortalecedoras y reforzadoras del objetivismo. Lo veo como en algún aspecto que me lleva a posiciones que no están de acuerdo o en conflicto con una u otra enseñanza del objetivismo. Y esa es una pregunta de alguna forma que me viene mucho. ¿Cuál es tu postura sobre el objetivismo? Y ese es un tema demasiado grande para una conferencia. Pero déjenme decirles, porque este es un contexto muy importante. Seguro. De acuerdo, déjame contarte una de las dificultades para responder a esta pregunta. Cuanto más profundamente me encontraba pensando en ello, más complejo veía los problemas relacionados con lo que es el objetivismo y quiero hablar de eso primero. Algunas distinciones son muy fáciles de hacer. Si tomamos los principios generales más abstractos del objetivismo, ciertamente son separables de lo que podemos pensar como la cultura objetivista, o el comportamiento de los objetivistas, o incluso el comportamiento del fundador del objetivismo. Ciertamente se pueden abstraer las proposiciones puras que representan el objetivismo destilado. Eso no es difícil. Así que es más fácil, por ejemplo, hablar de Rand en epistemología o metafísica. Pero por razones que quiero explicar, es mucho más difícil mantener esas líneas claras si entramos en la esfera de la ética y la psicología, que es mi principal interés. Porque aquí está la razón, la gran masa de lo que llamamos objetivismo nos fue comunicada a través de novelas, la gran y más importante excepción es Introducción a la epistemología objetivista. Y desafortunadamente, los requisitos de la ficción y los requisitos de la filosofía técnica a menudo están en desacuerdo. No se puede tener, por ejemplo, que John Gould diga, yo. Los mismos requisitos de que los discursos sean dramáticos, emocionantes, de ficción imponen ciertas exigencias que a veces militan en contra del tipo de precisión, exactitud que es mucho más fácil de lograr en la no ficción. De hecho, veo esto como un ejemplo imponente del genio de Ayn Rand que lo logró con el inconcebible alto nivel de precisión que logró en un discurso novedoso y logró ser tan fiel a sus ideas filosóficas y tan dramática al mismo tiempo. Pero nada es infinito. Pero un ejemplo aún más extremo es el hecho de que sus novelas se entienden como dramatización. Ciertamente, el manantial y la droga Atlas son de lo que significan sus ideas como vividas por personas que encarnan los principios del objetivismo. Por lo tanto, si vemos a Howard Roark comportándose de esa manera, o escuchamos o leemos sobre sus procesos de pensamiento o cómo se relaciona con sus propias emociones. En el contexto, tenemos el derecho legítimo de asumir que eso también es parte de lo que entendemos por objetivismo. O, por ejemplo, en la rebelión de Atlas, tenemos derecho a asumir que los comportamientos de los personajes claramente heroicos del libro y las cosas que se dicen entre sí también forman parte del mensaje objetivista. Sin embargo, no se nos presentan en forma de discurso proposicional. Y eso me llevó, y daré ilustraciones más adelante, a algunas dificultades para decir, hay desacuerdos. No las hay. Puede que te sorprenda saber que durante mucho tiempo no pude responder a esa pregunta. Verás, leí El manantial a la edad de 14 años y solía decirle a Ayn Rand que ella me crió porque cuando la conocí un mes antes de cumplir 20 años, esto no es una exageración, había leído la novela 40 veces y podíamos jugar un juego. Cualquiera podía leerme cualquier oración de ese libro y yo podía decirles la oración anterior en la siguiente oración.
Ahora tienes que entender, por lo tanto, que durante mucho tiempo no fue objetivismo. Era solo mi comprensión de la realidad. Este era un filtro a través del cual se entendía todo. Y ciertamente eso continuó. Se hizo más en el contexto de nuestra amistad, el estudio y la conversación en los años siguientes. De modo que durante mucho tiempo después del descanso, no pude responder a estas muchas preguntas que ciertamente puedo responder ahora. Vale, dicho esto, déjame. Permítanme quedarme con ciertas ideas objetivistas centrales que ya son celulares en mí y que ciertamente son antecedentes y contexto para mi trabajo en el campo de la autoestima. Lo digo en serio. No sé cómo comunicarme lo suficientemente fuerte. Opera a un nivel tan profundo en mi psique que se convierte en una forma de percibir, interpretar y experimentar el mundo. Número 1. El concepto de razón es la herramienta básica de supervivencia. 2. La práctica de relacionar todas las cuestiones de valor con su importancia para nuestra supervivencia como seres racionales. En tercer lugar, la idea, la que está en el centro de todo mi trabajo, como cualquiera que me haya leído sabe, de que la facultad conceptual es una facultad autorreguladora, lo que significa que aquí vemos un fenómeno muy novedoso en la naturaleza, a saber, un proceso natural sobre el cual tenemos una medida de control volitivo. A continuación, partiré de esto, la idea de que, debido a que somos seres volitivos, una de las tareas básicas de la vida es convertirnos en el tipo de ser que es apropiado para la vida, lo que Rand llama capaz de vivir. Y finalmente, y por las mismas razones, la comprensión de que somos un ser que necesita aprender a valorar al beneficiario de nuestras propias acciones si queremos poder actuar de manera competente y efectiva en el mundo que Rand llama digno de vivir. Las nombraría como las ideas más importantes que establecen mi contexto central al pensar en psicología en general y en autoestima en particular. Ahora me siento un poco tímido al decir esto, a pesar de que es bastante conocido. Comencé a practicar psicoterapia alrededor de los 20 años, aunque no cobré hasta los 25. Pero estaba bastante ocupado en mis 20 años y como sucedió eso no es importante. Pero era muy impaciente en la escuela y existía en un contexto en el que era muy apreciado. Y yo mismo lo valoraba bastante, especialmente en términos de lo que creía saber. Así que trabajé mucho con la gente y mucho mientras trabajaba en mi licenciatura y luego en mi maestría y más. Nunca recuerdo si tenía 24 o 25 años cuando finalmente decidí que era hora de comenzar a cargar porque me estaba poniendo bastante ocupado. Tenía que estar compaginando la escuela con esta nueva actividad. Y algunos de ustedes que alguna vez contrataron a un terapeuta se divertirán al saber mis tarifas en $195.510 por 2 horas. Ahora otra influencia del objetivismo se vuelve relevante aquí. Esa es la disposición a pensar filosóficamente, a pensar globalmente, a buscar la integración más amplia posible. Entonces, cuando la gente venía y presentaba diferentes problemas, ansiedad o dificultades en la escuela o depresión u otras dificultades o problemas emocionales, me parecía muy natural y si esto existía en mi mente como pensamiento objetivista, esto no es algo
En retrospectiva, esto fue consciente del momento de preguntar, ¿hay un denominador común? ¿Hay algún problema más profundo que el problema del que me están hablando que pueda vincular estos tipos de problemas aparentemente diferentes? Y una vez que se hizo la pregunta, no tardé mucho en llegar a la idea de que sí, me pareció que, independientemente de las diferencias entre las personas que consultaban, una cosa en común era un sentimiento de autoconfianza o autocondenación, o dudas o culpa, o un sentimiento de indignidad o un sentimiento de que no soy suficiente. En otras palabras, un déficit de autoestima. Y al mismo tiempo vi algo más. Se me ocurrió otra idea. Tenía una expresión que usaba cuando era muy joven y no la usé mucho desde entonces. Aunque la idea es interesante, tuve una idea llamada valores del ego y esta idea me vino de la siguiente manera: vi que había personas que operaban no como si su racionalidad fuera su guardián más importante de su supervivencia y bienestar, sino que otras cosas eran popularidad, dinero, conquistas sexuales, adquisiciones materiales de un tipo u otro, títulos, y la idea se formó en mi mente. Recuerdo haber corrido un día para hablar de esto. Vivíamos a una cuadra y media de distancia. Personas que tratan otros valores y que de hecho pueden ser valores como si fueran el medio más importante de supervivencia y adaptación exitosa al mundo. En otras palabras, los trataron como si tuvieran el estatus de racionalidad con respecto a la supervivencia. En otras palabras, si puedo hacer que todos me quieran y me admiren, eso es lo más importante en términos de mi capacidad para sobrevivir y funcionar bien en el mundo. O si puedo adquirir una bonita casa y un bonito coche, esta será la manifestación de mi capacidad de supervivencia. Así que lo llamé en esos años valores del ego de mi primer boceto, con lo que quise decir que son valores que están siendo tratados como si fueran tan insustituibles como el ego. En el sentido del ego es la capacidad de pensar, juzgar y evaluar. De acuerdo, más tarde llamaré a estos valores de defensa. Pero la idea central era que las personas podían elegir otras cosas de las que intentarían derivar una buena sensación de seguridad que no fuera la razón o la racionalidad. De hecho, no vi nada más raro que encontrar a un ser humano cuyo sentido de seguridad interna y centrado, o autoestima, como aprendí a llamarlo, se basaba en los procesos mentales fundamentales por los que operaban. Verás, hay algo en común, sin duda, entre la ética de Rand y todos mis escritos sobre la autoestima, y ciertamente lo verás en los 6 pilares. Es un enfoque de proceso. No es un enfoque de contenido. Se trata de cómo la mente procesa la experiencia. ¿Cuál es la relación de la mente con la realidad? No se trata del contenido de la conciencia. Se trata de los procesos por los cuales opera la conciencia. Su ética es una ética muy psicológica. Porque, la psicología es una psicología muy filosófica. Porque en ambos casos, lo que se comparte es eso. La cuestión clave es que esto te enfrenta a ti. ¿Qué hace tu mente al respecto? Ahora que, para mí, es donde el verdadero salto de partida viene. En cierto sentido, no existe una teoría objetivista precisa de la autoestima. Hay una definición objetivista de la autoestima, pero toda la idea de la autoestima como una teoría de la motivación sobre la que escribí en esos días. Escribí en el boletín objetivo. Así que el concepto objetivo de la abolición, el concepto objetivo de eso, pero la autoestima. Tan pronto como profundizas más, deja el reino de la filosofía y se convierte en el reino de la psicología. Cuando empiezas a pensar en ello en términos motivacionales. Porque ahora estás en la observación empírica,
estás en un tipo completamente diferente de proceso para llegar al conocimiento. Pero el punto que quiero hacer es que lo que quedó muy claro muy pronto y no pude entender cómo conceptualizar esto fue que era obvio. Y este fue 1954, el año en que se escribió el discurso de Galt, o uno de los 2 años en que se estaba escribiendo el discurso de Galt. Y sabía que originalmente comenzaría a pensar antes de tener una definición real de la autoestima como algo unitario. Pero comencé a darme cuenta de que parecía tener dos componentes y que necesitabas ambos o que no tenías una autoestima bien realizada. Y uno tenía que ver con esa idea de competencia o eficacia y el otro tenía que ver con sentirse una buena persona o lo que llamamos autoestima. Así que un día escribí sobre esto en Judgment Day, comenzamos a hablar por teléfono y nos emocionamos mucho y corrí hacia allí y quería hacer una lluvia de ideas y estaba luchando muy inarticuladamente para expresar esto. Ella seguía riéndose de mí y no podía entender por qué se reía. Y ella dijo, espera a que veas lo que digo sobre la autoestima y el discurso de Dios. Y ella explicó el concepto de malvado y digno, que era lo que estaba tratando de encontrar una manera de articular. Entonces, a partir de ese momento, por supuesto, hablamos interminablemente sobre la autoestima. Y hay detalles de la teoría que me es imposible saber cómo se elaboran todos porque hubo tantas toneladas de conversaciones en la década de 1950 que ni siquiera pude comenzar a explicar qué era qué, sino dónde. A medida que crecía, vi que un problema creciente de diferencia era que me encontré obligado a adoptar una visión más modesta o limitada del poder de la abolición de lo que se infiere. Llamaré objetivismo clásico. En otras palabras, no se trataba de negar que teníamos una esfera de libertad genuina. Tenía que ver con darse cuenta de que operaba en el contexto de muchos otros factores de nuestra psicología, y que muchos factores, como traumas infantiles, heridas psíquicas profundas, podían poner limitaciones a lo que nuestros mejores esfuerzos de enfoque podrían lograr. Y que desde ese punto de vista, una cosa era darse cuenta de que existía una realidad llamada conciencia volitiva, pero otra cosa era imaginar que tenía una especie de poder casi sin control, independientemente de cuál hubiera sido la experiencia de vida de la persona. Hubo una especie de reconocimiento técnico del hecho. Sin duda, algunas personas están tan traumatizadas que no pueden, etcétera, etcétera. Pero tendíamos a pensar en eso en los primeros años como un fenómeno marginal, muy marginal. Y en los años posteriores al descanso y al trabajar con personas, me vi obligado a darme cuenta de que la vida no era tan simple. Una cosa es pensar en la autoestima como una abstracción, como un bien o un valor sumamente importante al que aspirar, en el sentido en que Rand escribe sobre ella con un discurso tan bellamente envuelto. Otra es luchar con personas reales con una autoestima dañada, con la tarea de tratar de trabajar en la construcción de la autoestima, porque entonces estás obligado a lidiar con muchas complicaciones que te obligan a ser más cuidadoso en lo que esperas que haga la abolición. Cuando no abordamos traumas, heridas psicológicas y otros problemas que pueden convertirse en impedimentos bastante significativos. Permítanme decirlo de esta manera en mi pensamiento sobre la autoestima de hoy, se lo digo a la gente en conferencias, etc., y creo que lo dije en los 6 pilares. Hay dos aspectos para trabajar la autoestima. Una es la eliminación de los negativos, lidiar con el trauma, lidiar con la ansiedad, lidiar con la depresión, lidiar con voces de padres muy dañinas y condenatorias.
Decirle a una persona que tal vez no eres bueno, nunca llegarás a nada. Eres como tu padre o lo que sea. Y el otro es construir esas prácticas positivas, esas formas positivas de operar mentalmente que construyen una alta autoestima. La ausencia de lo negativo no es igual a la presencia de lo positivo. La eliminación del trauma no produce felicidad. Simplemente despeja mejor el terreno para el logro de la felicidad. La eliminación de la ansiedad no te da autoestima. Simplemente despeja el camino. La eliminación de la depresión no te da alegría. De modo que hay dos tareas que tienen que ver con la autoestima. Una es la eliminación de los negativos y la otra es aprender las prácticas y cosas positivas que resultarían en una autoestima saludable. En aquellos días teníamos un sesgo fantástico. Como todos ustedes saben, los objetivistas son muy firmes en que no hay ideas innatas, y de eso a veces se dio un salto cuestionable. Por lo tanto, la biología o la bioquímica, excepto en casos de trastornos psicóticos graves, no pueden ser parte de relevancia para el comportamiento humano o la motivación humana. Y esa idea sigue siendo, estoy bastante seguro de que por un objetivista ortodoxo, podrías preguntar, ¿qué es exactamente, Nathaniel, lo que quieres decir con un objetivista ortodoxo? Me refiero más a lo que podrías escuchar en una conferencia de Ari. Pero voy a llevar a una conclusión muy divertida. Voy a llevar a la conclusión de que el objetivismo ortodoxo a veces es incompatible con el objetivismo, y que el objetivismo hoy no ortodoxo es más objetivista en sus fundamentos que el objetivismo clásico. ¿Es posible seguir ese pensamiento? Ahí es a donde me mudo. Espero no hacerlo lentamente. Ahora déjame decirte lo que estará en la parra la próxima semana para demostrar lo peor que has oído sobre Brandon y Kelly. Brandon dijo en público que Rand no siempre fue un buen objetivista. No es la forma en que lo diría, pero sé mucho sobre cómo comienzan las historias. El hombre es un ser de alma hecha a sí misma en la ficción. Me encanta. Conlleva una implicación de que una persona legítimamente tendría derecho a interpretar qué significa que cada aspecto importante del alma es hecho por uno mismo. Creo que esa sería una interpretación legítima y realmente implica que tenemos más en nuestro poder de lo que creo que la evidencia transmite que está en nuestro poder, creo. ¿Somos colaboradores creativos en el proceso de creación del alma? Apuesto a que lo somos. Tenemos un control omnipotente sobre todos los factores involucrados. Esa es una afirmación que sería bastante difícil de apoyar. Pero, de nuevo, hay problemas que puedes explicar en la no ficción y que no siempre puedes explicar en la ficción. Entonces, si uno se sentara con la señora Rand y se calmara. No si me sentara, pero hay otros factores que se interponen en el camino. Pero si uno se sentara y no hubiera ningún otro problema, tal vez podríamos razonar juntos sobre esto y decir que sí. Literalmente, eso es una simplificación excesiva. Eso creo. Creo que eso no dañaría ni violaría de ninguna manera nada importante sobre el objetivismo, pero es el tipo de dicho que es totalmente comprensible en el contexto de la ficción. Pero si lo sacas y lo piensas como una proposición filosófica o psicológica, es una simplificación excesiva. Te lo sugeriría. Ahora quiero hablar en esta charla, no sobre la eliminación de negativos. Ese es un tema muy interesante, y uno que, por supuesto, los terapeutas tienen que preocuparse. Quiero compartir brevemente lo que aprendí sobre la construcción de aspectos positivos y cómo parte de eso se relaciona con el objetivismo.
Voy a decir en este momento que no sé si has leído Los 6 pilares o no, pero diría con total convicción que si yo no fuera el autor de ese libro, no hay una frase en él con la que, si Ran y yo estuviéramos vivos, ella no estaría de acuerdo. Y, sin embargo, digo ciertas cosas que chocan con ciertas cosas que ella dice o ha dicho. Esa es la paradoja que quiero abordar en unos minutos. Al trabajar con personas, uno tiene que prestar atención a lo que funciona y lo que no funciona, lo que ayuda a las personas a crecer y lo que no les ayuda a crecer. Empecé con una orientación cognitiva muy fuerte. Dada mi inclinación filosófica, eso es muy comprensible. Llegué a la decepcionante conclusión de que explicar a la gente lo que es verdadero y racional no es intrínseca o innecesariamente una experiencia espiritualmente transformadora. Y además, también aprendí, y esto fue muy problemático para mí cuando era más joven, que el hecho de que una persona adopte un sistema filosófico que pensé que era irreprochablemente racional y realista en todos los aspectos, no garantiza nada sobre el carácter de esa persona. Y como en ese momento estaba saliendo de la orientación, eso realmente importa muy poco, excepto la filosofía. Era un asunto muy problemático, porque dije que tomara a un objetivista y tomara a un no objetivista. Pero no hablemos ahora de ideas. Veamos cómo opera esta persona en el mundo, cómo aborda el trabajo, las relaciones, el amor, la amistad. Seré capaz de detectar siempre una superioridad con algún tipo de consistencia en la persona que defiende el objetivismo. Y la respuesta era claramente no. Y la ausencia de una correlación clara fue un problema muy problemático. Estoy seguro de que todos pueden entender por qué lo sería. Y así, mi respuesta habitual en mis veintes fue que aún no han integrado las ideas de manera adecuada. Es un problema de integración inadecuada. ¿Cómo refutas esa hipótesis? Como se dice que aquí hay una persona que ha integrado perfectamente las ideas del objetivismo y sigue siendo un bastardo en su forma de operar. No se puede llevar a cabo un experimento de ese tipo. Así que durante mucho tiempo me mantuve alejado de la realidad con esta fórmula que no hemos integrado. Vi que al trabajar con personas, uno tiene que prestar atención al proceso por el cual las personas crecen y al proceso por el cual las personas aprenden a confiar más en sí mismas y a confiar más en sus propias facultades y a vivir con más integridad. Y en el proceso está la respuesta a cómo uno construirá la autoestima, no una noción preconcebida de cómo debería suceder. E hice listas. Aquí están las 5 o 6 cosas más importantes. Así que desde la psicología de la autoestima en adelante. Por cierto, 32 impresiones, no 30. Desde la psicología de la autoestima en adelante. Pero, ¿quién cuenta? Necesito una nueva biografía. Tienes razón, lo hago. Cualquier autor presente comprenderá completamente esa digresión. Hice listas y las fui modificando. ¿Cuáles son las cosas más importantes para vivir hacia una vida que desarrolle la autoestima? Y uno de los saltos más interesantes que hice y del que nunca he hablado en un foro público es porque pasé de hablar de racionalidad a hablar de vivir conscientemente. No veo esto como un desacuerdo filosófico, por cierto, pero lo veo. Pero es un tema estratégico y me gustaría explicar por qué es que cuando hablo de los 6 pilares de la autoestima, nombre como el número uno lo que llamo la práctica de vivir conscientemente. Y trato, incluyo la racionalidad dentro de esa categoría. Había dos razones por las que hice esto. Uno, la palabra racionalidad lleva consigo una gran cantidad de equipaje en las nociones de las personas sobre lo que es racional.
Porque una cosa es saber de manera abstracta que, después de todo, existe una distinción entre la racionalidad como proceso y lo que podemos creer que es razonable en cualquier momento y lugar. No siempre es fácil para las personas mantener esa distinción a diario. De modo que cuando le dices a la gente que sea racional, también les estás diciendo que ocupen un cierto número de posiciones. Quería alejarme de eso. Quería hacerlo. Quería hacerlo. Quería encontrar una palabra que no tuviera esas connotaciones. Y por eso quería algo que estuviera más cerca de prestar atención a la realidad, prestar atención a la realidad externa y prestar atención a la realidad interna. Quería hacer el foco. Quería una palabra que dirigiera más la mente del lector a la realidad, a lo que es. Y dado que la conciencia, como la definimos, es la facultad de ser consciente de algún aspecto de la realidad, parecía transmitir más de lo que quería enfatizar. Ahora, en terapia, por ejemplo, a menudo luchamos por no mirar lo que más necesitamos mirar. Entonces, cuando es más importante ser más conscientes, nos volvemos menos conscientes porque lo que enfrentamos es doloroso o aterrador. En el sentido literal de la conciencia, no miramos, cerramos los ojos, introducimos la oscuridad donde deberíamos estar, introduciendo una mayor luz. Así que quería capturar la idea de operar de una manera en la que aportamos a lo que estamos haciendo el tipo de conciencia y el nivel de conciencia que requiere el contexto. A veces, eso implicará o requerirá un proceso de razonamiento analítico lineal. A veces requerirá una especie de contemplación, observación contemplativa, no analítica de los propios procesos internos, algo que para la persona promedio es muy, muy difícil de hacer. A la persona promedio le resulta relativamente más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Incluso las personas que están excesiva e inapropiadamente preocupadas por los sentimientos son muy selectivas en lo que mirarán hacia adentro. Por lo tanto, al vivir conscientemente, quise decir que, en primer lugar, quería enfatizar el respeto por los hechos, ya sean externos o internos. Una preocupación por saber lo que necesitaba saber. Respeto por los datos, la información, el conocimiento que se relacionan con sus valores, acciones, proyectos, metas, lo que sea. Y también sea sensible al tipo de retroalimentación que recibe que le indica que está en curso o fuera de curso. Esos eran los problemas. Y finalmente, aprender a ser más conscientes del mundo interno y no solo del mundo externo. Aprender a comprender más de nuestros propios motivos, necesidades y sentimientos para no actuar por ceguera propia. No actuamos en un estado de autoalienación porque una de las cosas que descubrí es que en la medida en que inducimos la inconsciencia del mundo interno, también limitamos nuestra capacidad de ver lo que está fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, si creo que está por encima de una persona de mi estatura estar herido o asustado. Así que me he enseñado a mí mismo a no reconocer cuando estoy herido o asustado. Literalmente me he enseñado a ser inconsciente. Eso limitará mi capacidad para ver cuando la persona con la que estoy hablando se siente herida o asustada y para responder de manera adecuada. Porque es todo un territorio que no quiero abordar ni tratar. Así que mis propias limitaciones personales se convierten en limitaciones de mi efectividad y de lo que veré o trataré apropiadamente en otros seres humanos. Ahora, así que podría considerar esto como un tema de énfasis. El cambio. Hablo mucho sobre la racionalidad, sobre todo, en el nuevo libro, que saldrá la próxima primavera llamado El arte de vivir conscientemente, hablo mucho sobre mi concepto de razón y si creo que significa. Porque, como puede o no saber, hay al menos 30 o 40 formas diferentes de definir lo que diferentes personas quieren decir con razón, y la suposición de que el lector querrá decir con lo que nosotros queremos decir con razón es una gran falacia. Pero trato eso hoy como en el contexto de vivir conscientemente. No esperaría que un filósofo necesariamente hiciera eso. Tiene una agenda diferente. Pero si estás trabajando el terreno psicológico, estoy convencido de que es un tema que en mi trabajo,
me pareció de suma importancia para el crecimiento y la terapia y de suma importancia para la construcción de la autoestima. Y aquí es donde el gran problema con el objetivismo del que quiero hablar primero y el segundo de los 6 pilares sobre los que escribo es lo que llamo la práctica de la autoaceptación. Y sobre la autoaceptación. No conozco nada más importante para todo tipo de crecimiento que practicar la autoaceptación. No conozco nada que tenga que enseñar que sea más difícil de entender para las personas que la práctica de la autoaceptación. Así que permítanme, en primer lugar, formular brevemente lo que quiero decir con esto y luego traer algunas referencias objetivas. Primero comencé a hablar sobre vivir conscientemente en un libro llamado Cómo elevar tu autoestima lo mejor que puedo recordar y luego realmente lo abrí en los 6 pilares, y luego lo abrí mucho más masivamente en el siguiente libro. Pero cuando se trata de la autoaceptación ahora, me refiero a esto, mi voluntad de respetar los hechos y hacer que los hechos sean completamente reales para mí. Cuando los hechos de los que estamos hablando me involucran a mí, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi comportamiento. Vea una de nuestras características. Tenemos la capacidad de hacer que los hechos sean más o menos reales. No es solo es esto real para nosotros o no es esto real para nosotros. Podemos sostener un hecho con muchos grados o grados diferentes de realidad dentro de nuestra psique. ¿Eres consciente de eso? Tendrías que estarlo. Pensaría que dices, lo entiendo, pero no es completamente real para mí. De acuerdo, todo el mundo sabe lo que eso significa, si pueden articularlo completamente o no. Ahora, ¿qué significa practicar la autoaceptación? Significa interesarse, saber qué es lo que hay de nosotros mismos, sin evitación, sin negación, sin repudiar, sin intelectualizar, sin cambiar de tema. La capacidad de ser consciente en el sentido más completo posible de lo que me rodea. Digamos, en este momento de mi existencia, no estar en un modo de juzgar o condenar, no estar en un modo de repudio a sí mismo, sino estar al 100% en un modo de conciencia de observador. Permítanme concretar lo que eso significa. Tomemos el tema de los pensamientos. Primero, te voy a contar un secreto sobre la psique humana. Es un secreto a voces que rara vez se discute. Tarde o temprano, todo el mundo lo piensa todo. ¿Entiendes lo que eso significa? Con eso quiero decir, por ejemplo, que amo a mis padres. Un día un pensamiento pasa de mi cabeza. Me di cuenta, están en sus 80. Mira, no lo tendría todo aquí. ¿Qué clase de monstruo soy para haber tenido un pensamiento así? Realmente no pensé que eso no sucediera. Me encanta esa línea de Nietzsche. Lo hice, dice Memoria. No podría haber dicho orgullo. Sigue siendo implacable. Eventualmente, la memoria cede. Así que tenemos que tener completa libertad de acción en la conciencia. No podemos tener total libertad de acción en el mundo. Obviamente, hay límites en lo que podemos hacer. Por ejemplo, puede pensar en preguntarse qué va a heredar, pero no puede acelerar el proceso. Así que hacemos una distinción entre la ausencia total de controles o lo que yo consideraría ideal en la conciencia. Un tema más grande y más formidable es el reino de los sentimientos. Lo que quedó muy claro en la práctica de la psicoterapia es que no existe una causa más formidable de problemas psicológicos que la dificultad de las personas para estar dispuestas a enfrentar, experimentar, aceptar y ser plenamente dueños de sus sentimientos y emociones. Ahora, hay muchas razones por las que esto sucede. Sucede porque cuando somos pequeños, recibimos muchos mensajes de que ningún hijo mío siente esto. Ninguna hija mía siente esto. No deberías sentir eso. ¿Qué te pasa? Recibimos muchos mensajes de que no somos aceptables o que no somos buenos si tenemos ciertos tipos de sentimientos. Pero no es solo el entrenamiento de los padres. A veces, los sentimientos son tan perturbadores para nosotros que, aunque nadie más esté haciendo nada, nosotros mismos induciremos espontáneamente un proceso de evitación, supresión o represión. Esto es muy interesante.
Tengo algunos nietos que vi crecer desde que nací y fue muy fascinante para mí ver como uno de mis nietos de 2 años. No creo que fueran más de 2, pero algo pasó y su hermana o alguien hirió sus sentimientos. Ahora, nadie le dijo al niño de 2 años en esa casa que no se te permite sentirte herido, pero podía verlo sentado allí y su labio temblaba y podía verlo tensar los músculos. Y pude verlo restringir su respiración para bloquear la sensación de estar herido porque no quería que su hermana, quienquiera que fuera, supiera que tenían el poder de herir. Fue como una humillación. De acuerdo, y de alguna manera había descubierto, como los niños descubrieron a una edad increíblemente temprana, que pueden controlar ciertos de sus propios procesos fisiológicos y en realidad lanzar un bloqueo contra la conciencia del sentimiento. Así que no es solo algo que nos enseñan. De hecho, nadie nos enseña a hacerlo. Si estás enojado, dice tu madre, no te enojes en esta casa, pero ella no te dice cómo no estar enojada. Pero aprendes. De acuerdo, aprendes a controlar tu respiración. Aprieta estos músculos aquí, aprieta estos músculos aquí. ¿Por qué? Porque esos son los músculos que se activarían si estuvieras golpeando o pateando. Verás, eso es correcto. Así que los músculos que si fueras a fisicalizar tu ira, los músculos que activarías o galvanizarías, esos son los que bloquearías. Los pones tensos, y lo que sucede es que comienzas a atenuar o adormecer la sensación. Diferentes de nosotros, dependiendo de nuestros valores, nuestra educación, nuestro sistema de creencias, nuestro autoconcepto, pueden apagarse o alterarse por diferentes sentimientos. Una persona puede tolerar, aceptará cualquier sentimiento, pero no me temerá. Miedo de que alguien más no se sienta cómodo con el miedo, no con el dolor, no con la ira. Ahora, ira. Una de las formas favoritas de negar que estoy enojado es llamarlo indignación justa. No estoy enfadada, estoy indignado. Esto es tan inmoral. Hacer una cita y no llamarme y no aparecer. ¿Qué tipo de racionalidad es esa? Llamarlo de cualquier manera excepto que estoy herido y enojado. Entonces, una de las formas en que podemos distanciarnos de lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros mismos no es simplemente no darnos cuenta de ello, sino llamarlo de otra manera o explicarlo de alguna otra manera que no sea la descripción de sentido común de lo que claramente es. Estoy herido, estoy decepcionado, me siento herido o lo que sea. O de nuevo, te enfadas. O podría ser la envidia. ¿Cómo podía una persona de mi estatura sentir envidia? ¿Cómo podría una persona de mi racionalidad experimentar alguna vez una lujuria inconveniente? Alguien más tarde explicará lo que eso significa. Así que tenemos estas nociones de lo que debemos sentir. Y ahora aquí voy a dejar al objetivismo un sentido puro y hacer una parte. Esto de ninguna manera se limita a este grupo, pero he tenido muchos objetivistas o, como algunos dicen, estudiantes de objetivismo. Digo objetivistas como clientes. Y he visto mucha autocrucifixión en nombre de lo que se supone que debo ser o sentir. Mucho autorrepudio. Mucho autorrechazo. Mucho rechazo de la realidad obvia de dónde está la persona y lo que siente la persona porque no se ajusta a una cierta teoría de cómo se supone que debo ser. Si los motivos son buenos motivos, motivos heroicos o malos motivos. No me interesan los motivos en este momento. Estoy hablando del hecho de que cuando negamos, repudiamos y nos engañamos a nosotros mismos sobre lo que estamos sintiendo, llevamos el proceso a la clandestinidad. Nos hacemos más inconscientes de nosotros mismos, y nuestro comportamiento posterior es menos adaptativo, menos apropiado, menos funcional que si fuéramos más conscientes. Así que en realidad está imponiendo una limitación a la eficacia de nuestra mente. Y lo mismo, por supuesto, puede ser con acciones. A veces es muy difícil aceptar que alguna vez hicimos algo de lo que ahora nos avergonzamos. Así que no lo hacemos completamente real para nosotros mismos. No necesariamente lo negamos, pero lo mantenemos en un nivel muy bajo de realidad. Y el problema con eso es que es muy difícil corregir el comportamiento que no he hecho realidad por completo para mí. Lo he hecho. Es muy difícil corregir el error que no puedo admitir haber cometido. No puedo aprender a comportarme mejor si no puedo aceptar el hecho de que hasta ahora me he comportado de tal o cual manera. Así que, de nuevo,
Este tipo de negación y repudio de mi propia experiencia se convierte en un verdadero obstáculo para la claridad de mi mente. De acuerdo, ahora fui desafiado al decir en Judgment Day que en el objetivismo hay mensajes muy confusos. En algunos contextos, obtienes las comunicaciones absolutamente correctas sobre cómo mirar las emociones y los sentimientos, pero en otros no. Un ejemplo parcial de lo que yo llamaría un enfoque más racional de las emociones está en la caracterización de Angrid y la rebelión de Atlas. Porque su error es claramente que pasa mucho tiempo ignorando sus sentimientos y emociones. Y, sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, son sus emociones las que demuestran ser correctas en su sistema de creencias, que en ciertas áreas está equivocado. Y en esa caracterización, llamaremos dramáticamente nuestra atención sobre el hecho de que si hay un choque entre nuestras convicciones y nuestras emociones, no es una conclusión inevitable que sean las convicciones las que son correctas y las emociones las que reflejan un error. Eso es algo que tenemos que descubrir examinando los sentimientos. Eso es lo que Francisco le dice a Reardon que haga: examina tus sentimientos. Puedes sacrificarlos por mucho tiempo, y eso es muy bueno en términos de enseñar tu actitud. No sigas los sentimientos ciegamente, pero tampoco los descartes ni los superes. Presta atención. ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué mensajes podrían estar tratando de llegar a mí desde mi mente inconsciente que sabe algo que aún no está claro para mí a nivel consciente? ¿Qué puedo aprender ahora? Si quieres ver a un represor adolescente realmente fantástico, un negador y un repudiador, tu humilde servidor está ante ti. Ahora me gustaría leerles uno de un pasaje muy influyente del manantial. Este es un ejemplo. No es nada de lo que encontrará en los enunciados teóricos de Rand, pero después de haber trabajado con tantos objetivistas como yo, debo decirle que este párrafo, o su equivalente emocional, está escrito en la psique de muchas personas. Seguro que me impresionó y me sorprendería mucho si no presiona algún botón en otro lugar de la habitación. Es cuando Rourke está trabajando en la cantera de granito en el punto más bajo de su carrera. No tiene dinero, no tiene perspectivas, no tiene esperanzas. Pregunta: ¿dirías que el ser humano es el ser humano? ¿Tiene derecho a tener días malos? ¿Tiene derecho a sufrir de vez en cuando? Su sufrimiento tiene derecho legítimo a ser honrado y respetado. A veces, no a menudo. Se sentó y no se movió durante mucho tiempo. Luego sonrió, la sonrisa lenta de un verdugo que observa a una víctima. Pensó en sus días, en los edificios que podría haber estado haciendo, debería haber estado haciendo y tal vez nunca volvería a hacer. Observó la apariencia sin pretensiones del paine con una curiosidad fría y desapegada. Se dijo a sí mismo: aquí está de nuevo. Esperó a ver cuánto duraría. Le daba un placer extraño y duro ver su lucha contra él, y podía olvidar que era su propio sufrimiento. Podía sonreír con desprecio, sin darse cuenta de que sonreía ante su propia agonía. Tales momentos eran raros, pero cuando llegaban, sentía, como en la cantera, que tenía que perforar el granito, que tenía que clavar una cuña y destruir la cosa dentro del que persistía en llamar a su piedad. Ahora, no creo que podamos dudar razonablemente de que el autor quiso que esto fuera heroico por parte de Rourke. No hay nada en el texto que sugiera que ella piense que Rourke está equivocado al manejar su sufrimiento de esta manera. Pero, en efecto, lo que está haciendo es si el desprecio es la respuesta apropiada a su propio sufrimiento humano perfectamente legítimo y real.
Ahora tengo 14 años. De hecho, no soy exactamente un experto social, ni tengo 15 o 16 años, vergonzosamente más tarde, y me sentía solo la mayor parte del tiempo. Realmente no tenía amigos. Fui un semi-desastre con las chicas durante mi adolescencia, y sentí que cualquier anhelo de compañía humana en mí, cualquier sentimiento de soledad, cualquier dolor, era algo. Si yo fuera tan bueno como Rourke, manejaría la forma en que Rourke manejaba. No estoy solo por nada ni por nadie. No necesito nada ni a nadie. Eso sentó las bases para muchos problemas posteriores en mi vida. No creo que sea único en este sentido. Creo que es una aplicación perfectamente natural. Ahora, la pregunta se convierte en, pero supongamos que alguien dice, pero aquí está la confusión, ¿es esto parte del objetivismo? Depende de cómo formules el problema. Está transmitiendo un mensaje. Yo diría, mira, no, no es porque no sea consistente con los mensajes dominantes del objetivismo. Aunque Iron Man pudo haberlo dicho en ese momento, es esa etapa de desarrollo. Sí, lo es. Yo diría que no lo es porque es una forma de no respetar la realidad. Y eso es más básicamente objetivista que este tema. Cada vez que, por cualquier razón, bueno o malo, noble o innoble, te pones en una relación de confrontación con la realidad, estás en conflicto con el objetivismo. Esa es mi tesis, una de ellas. Ahora llegamos a estos dos breves ejemplos. Este fue un momento en que Reardon camina hacia una cita con Dagny y tiene algunas experiencias nuevas y repugnantes con sus colegas empresarios y la gente de Washington. Y se siente muy negativo, muy disgustado. Ahora está caminando hacia la primera relación romántica feliz de su vida. Está caminando hacia una mujer que ya ha dado evidencia de un profundo, profundo cuidado, profunda comprensión y profunda estima por él. Este es un hombre enamorado que va hacia la mujer que ama. Comprendió el sentimiento que siempre había experimentado pero que nunca había identificado porque siempre había sido absoluto e inmediato. Un sentimiento que le prohibía enfrentarse a ella con dolor. Era mucho más que el orgullo de querer ocultar su sufrimiento. Era la sensación de que el sufrimiento no debía ser reconocido en su presencia, que ninguna forma de reclamación entre ellos debería estar motivada por el dolor y dirigida a la piedad. No fue una lástima que trajera a Jaín sin comillas, veamos los mensajes que están contenidos aquí. Esta es la mujer que más quiero en el mundo. Esta es la persona con la que me siento más libre para ser yo mismo. Bajo ninguna circunstancia debes saber si estoy sufriendo. Proposición 1, 2. Si te mostrara mi sufrimiento o te permitiera ver mi sufrimiento, mi único motivo podría ser provocar tu compasión. ¿De verdad? ¿Es esa la única razón por la que permitimos que alguien más vea nuestro sufrimiento? ¿Por qué queremos que sean lastimosos? Ahora podría dar muchos más ejemplos de pasajes, y es muy interesante. No están contenidas en las formulaciones abstractas. Están contenidas en la dramatización de las formulaciones abstractas, que llevan mensajes. Y aquí hay solo una última. Cuando Dagny renuncia por primera vez y se va a la cabaña en el campo tratando de recuperarse. Y se pasa el tiempo remodelando el techo y limpiando el patio delantero, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, está echando de menos su trabajo en Taggart Transcontinental de nuevo. Es un dolor normal. Renuncia al trabajo que más amas en el mundo como psicólogo. Diría que lo más saludable que puedes hacer en este momento es llorar tu pérdida. El duelo es la forma en que un organismo se cura a sí mismo de la pérdida. Cita,
Ella había venido aquí con 3 tareas dadas como órdenes para sí misma: descansar. Aprende a vivir sin el ferrocarril. Quita el dolor del camino. Quítalo del camino. Con las palabras que usaba, se sentía como si estuviera atada a algún extraño herido que podría ser golpeado en cualquier momento por un ataque que la ahogaría en sus gritos. No sentía lástima por el extraño, solo una impaciencia despectiva. Aquí estamos de nuevo con desprecio. Tenía que luchar contra él y destruirlo. Entonces su camino estaría despejado para decidir lo que deseaba hacer. Pero el extraño no era fácil de combatir. Verás, Ran era una escritora tan fantásticamente poderosa que escribe pasajes tan bien escritos y poderosos como estos. Causan una impresión. Así que diría que tal vez en cualquier práctica que enseño, la que la gente en general no cumple de ninguna manera con el objetivismo, pero las personas que tienen esta orientación en particular tienen grandes dificultades para permitirse, de una manera compasiva y respetuosa, reconocer sus propios sentimientos y darse permiso para sentir lo que sienten. Las otras 6 prácticas para aquellos que no conocen es la práctica de vivir conscientemente. Es la práctica de la autoaceptación. Es la práctica de la autorresponsabilidad. Es la práctica de la autoafirmación. La práctica de lo siento, levanto esto. No creo que la práctica de la asertividad, la práctica de vivir con propósito y la práctica de la integridad personal. Y los únicos 2 de los que voy a hablar es, sobre todo, la autoaceptación. Sobre todo la autoaceptación, porque ahí diría que es totalmente coherente con el objetivismo. No es totalmente consistente con todo lo que Ayn Rand escribió. Y no creo que queramos insistir en que los dos son sinónimos. Por ejemplo, Aristóteles, siendo un hombre de su tiempo en algunos aspectos, Frida pensó que la esclavitud era totalmente normal, ¿verdad? Así que Jesucristo nunca desafió la institución de la esclavitud, pero nadie diría que parte del aristotelismo es la aceptación de la legitimidad de la esclavitud, ¿verdad? Aunque escribió sobre ello, pero nadie diría que el doctor aristotelismo lo es. Creo que tenemos que usar el mismo pensamiento. Tenemos que ir a lo que es el núcleo, lo que es la esencia, lo que está en alineación con las características más fundamentales, y es desde esa perspectiva que digo que me veo a mí mismo como totalmente alineado. ¿Eso es clarificador? Y creo que esa es la distinción que debemos tener en cuenta cuando pensamos en estos temas. Quiero, a riesgo de quedarme con este punto un poco más, creo que las historias nos ayudan a entender mejor a veces una explicación. Así que aquí hay una historia muy rápida. Una clienta viene a mí con 28 años y es una verdadera objetivista apasionada. Excepto que tiene un problema muy doloroso de autoestima en el que quiere trabajar conmigo. En el transcurso de conocerla, me cuenta que cuando tenía entre 14 y 16 años, era, en sus palabras, una cita muy promiscua sin comillas, de 18 a 19, dio un giro radical y todos dejaron ese lado de su vida detrás de ella. Y luego me dijo: Dios, odio a esa chica. Y le dije: ¿qué chica? Y ella dijo: yo de adolescente. Dije: cuéntame más. Odio las cosas que hizo. Odio su comportamiento. Es repugnante para mí recordar las cosas que hizo. Todo lo que pueda para olvidarla. Dije: ¿de verdad te imaginas que vas a desarrollar tu autoestima sobre la base de odiar a tus 15, 16 o 17 años? Dice ella. Pero desapruebo absolutamente lo que hizo. Dije: desapruebo las cosas que la gente hace. A veces no necesariamente siento la necesidad de odiarlos. Esas son 2 preguntas diferentes, le dije. ¿Alguna vez has intentado entrar en esa conciencia de 16 años y descubrir de dónde venía en ese momento? ¿Por qué algo que te parece tan mal hoy en algún nivel le pareció una buena idea en el momento en que quiere pensar en eso? Dije: todos estamos en el negocio de luchar por satisfacer nuestras necesidades, y a veces las formas en que elegimos son bastante equivocadas e incluso trágicas e incluso desastrosas.
Pero me parece que si quieres crecer en autoestima, una de las cosas que vas a tener que hacer es hacerte amiga de esa chica de 16 años y tratar de entender lo que era ser ella. ¿Cuál era su contexto? Podríamos suponer, por ejemplo, que una chica que hace las cosas que me dice que hizo debe haberse sentido terriblemente sola, muy desagradable, y esta era la única forma en que tal vez podía ver el tiempo. ¿Es este el medio por el que aplauden hoy? No. ¿Es algo que recomiendes? No. ¿Es algo de lo que estés orgulloso? No, dije. Pero no puedes traer comprensión o compasión a esta chica y tratar incluso de comprender lo que era todo dentro del contexto interno donde operaba. Dije que nunca entendemos a nadie hasta que entendemos el contexto en el que lo hacen, las cosas que hacen tal como las perciben. Debo decirte que esta fue una de las cosas más difíciles, las batallas más difíciles que he tenido que luchar en terapia. Realmente queda de mí. Me costó, en general, trabajar bastante rápido. Me tomó meses lograr una reconciliación entre la joven de 28 años y esta chica que una vez fue. Cuando aprendió a tener el deseo de comprender y tener algo de compasión por este adolescente, aprobó más el comportamiento. No, ese no era el punto. Pero si quería crecer en autoestima, no podía sostener una relación de confrontación con un pedazo de su propio ser, un pedazo de su propia alma. E imagina que sobre esa base, vas a tener una buena autoestima. Así que archiva esto bajo la importancia suprema de la autoaceptación para la autoestima. Podría decir, desde mi perspectiva, que todo esto es un ejercicio de pura racionalidad, porque para mí lo es. Simplemente no es como la gente lo piensa normalmente. Ahora, la otra práctica de la que quiero hablar está muy cerca de mi corazón. Obviamente escribí un libro sobre eso y eso es responsabilidad. Y aquí no puedo imaginar nada con lo que un objetivista pueda discutir. Pero quiero decirles porque la idea tal como la trato en los 6 pilares o en el libro Asumir la responsabilidad podría ser de especial interés para los objetivistas. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas experiencias. He descubierto que cuando abro la discusión hablando de la autorresponsabilidad y del hecho de que el proceso de desarrollo natural de un ser humano es crecer de la dependencia a la independencia. Y que el proceso natural de evolucionar a la edad adulta plena es volverse autosuficiente en más y más áreas, no solo financieramente, sino intelectual, emocional y espiritualmente. Y esa parte de crecer es la comprensión de que nadie está aquí en este planeta para cuidarme o para satisfacer mis necesidades. Y por lo tanto, si quiero algo de otras personas, necesito ser consciente de su contexto y ofrecerles algún tipo de valores a cambio que sean significativos para ellos. Si quiero su cooperación o participación en esa base, si luego hablo de lo que quiero decir con interés propio iluminado, a veces sucede una especie de milagro, y es que descubro que me entienden mejor de lo que lo hice en mis días de juventud. Encuentro que cuando me acerco al ángulo desde esa puerta y lo relaciono con la evolución natural del desarrollo humano y comienzo a hablar sobre si realmente aceptas el hecho de que tú, si estás de acuerdo conmigo en que una de las cosas que significa la edad adulta es darse cuenta, nadie nació para cuidarme. Nadie está aquí para asumir todas las cargas de mi vida. Esa persona se encuentra ahora en una posición intelectualmente muy difícil. Si quieren dejar ese contexto, cambien a la ética y comiencen a hablar sobre el altruismo. Verá, hay algo que un psicoterapeuta tiene que saber hacer, y creo que esto es algo que cualquier buen comunicador quiere aprender a hacer. Mira,
Si una persona con dificultades psicológicas entra en mi oficina, no puedo decirle a esa persona que me encuentre donde estoy. Debo encontrarme con la persona donde está y tratar de construir un puente. No puedo decir simplemente que esta es la realidad. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? No lo entiendes. Duro. Estoy siendo lúcidamente claro. Un psicoterapeuta, por formación y por la naturaleza del trabajo, tiene que seguir buscando formas de arraigar en la comprensión de la persona, el comienzo del puente hacia la comprensión que espera estimular. Así que simplemente ofrezco esto, si observas cómo desarrollo en el libro la relación entre la autorresponsabilidad y paso de eso al interés propio iluminado, y, al final, al capitalismo perezoso y justo. Es posible que le interese saberlo porque se hizo una revisión muy agradable del libro en el número actual de The iOS Journal y el escritor dijo que tenía curiosidad por saber cómo la discusión sobre el libertarismo o el capitalismo de libre mercado afectaría a los no iniciados. Me complace decirles que he recibido tantos comentarios de mis amigos liberales que me dicen que esa forma de entrar les dio una visión totalmente diferente de lo que estoy hablando. Cuando hablo de política, no es necesariamente un acuerdo, sino una comprensión mucho más clara de cuál es el contexto. Es una base mejor. Tengo dos amigas psicólogas en Nueva York en particular que son en muchos aspectos lo que usted llama liberales de Nueva York, muy agradables, muy inteligentes, si se me permite usar una etiqueta. Y fue muy interesante con uno de ellos en particular. Hable por teléfono y su esposo también y diga qué opinión diferente obtuvieron sobre todo el tema de la libre empresa y el capitalismo al abordarlo por esta puerta. Así que esto es simplemente un problema de comunicación. No es una cuestión ideológica o filosófica. Hay infinitamente más que se podría decir, pero quiero saber de ti. Así que les agradeceré su atención y abriré la palabra a las preguntas. Gracias. Gracias. Sí, lo estaba. Cuando lo estaba, hablaste de los pasajes. Estaba tratando de pensar en mi reacción y me di cuenta de que estaba teniendo una doble perspectiva. Y en una perspectiva, había algunas cosas sobre lo que Rourke estaba haciendo y vendiendo a una chica de 16 años con la que estaba de acuerdo y vi tu punto. Así que quería pedirte un poco de perspectiva. Claro, el interesante. ¿Cómo superas algo por la desaprobación de ti mismo? Parece que tienes 2 segundos one is a really one is. Necesitas realmente dejar que se hunda y lo sientas y lo entiendas y todo eso. Pero hay un sentido en el que ves algunas de esas citas en ese ejemplo. También tienes que decir que tengo algo muy negativo que robarte. Hay algo que Roger está haciendo. Está tratando de robarse para más. No sé cómo la prensa lo ha construido, pero hay un sentido en el que lo que está haciendo sería apropiado. Sí, ese soy yo, eso es correcto. Todos escucharon el comentario o la pregunta del caballero. El caballero dice lo siguiente: por un lado, sentía cierta simpatía por la chica de mi historia. Me refiero a su actitud original de odiar al adolescente, o por la actitud de Rourke de la escena que leo o bebo o cargas. Y por otro lado, puede apreciar la legitimidad de lo que estoy diciendo. Y está luchando por equilibrar estos dos. Verá, una de las razones por las que uno sentiría simpatía es que estas cuatro personas, la persona real, la niña y los tres personajes de ficción, provienen de un motivo que respetamos. No salen de la evitación en el sentido de miedo o evasión, por lo que nos sentimos comprensivos por el motivo. Pero, podemos tratar a Francisco como un portavoz legítimo del objetivismo. Porque le dice a Reardon, los motivos no alteran los hechos. Sin embargo, cualquier invasión de la realidad es un error. Motivado, está bien, así que diría esto. Le diría a Rourke, si estuviéramos sentados, le diría, escucha, debe ser realmente difícil. Y si pudiera hacer que hablara de eso por unos minutos, ¿sabes lo que pasó? Empezaría a sentirse mejor. Porque todos nosotros, o la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia en la que nos molesta algo y si se nos permite expresarlo,
ese es el comienzo. Y comenzar a soltarlo, trascenderlo. Y que bloquearlo y negarlo a menudo lo empeora. De la misma manera. Y si le preguntas a Agani, ¿cómo te sientes por el hecho de que Reardon nunca quiera mostrarte su dolor? Oigo eso de las esposas, no de escarabajo criado. Mi esposo está preocupado por algo en la oficina. Desaparece detrás del periódico. Mira, lo he perdido. Eso también es algo masculino, al menos culturalmente, si no genéticamente. De acuerdo, sí. De acuerdo, déjame. Si he oído que puede repetir lo que dijo en el comentario. El orador ha hecho referencia a la escena y creo que es el capítulo 3 o 4 de Atlas, donde papá llega a casa después de un día miserable en el trabajo y ella está tocando la música de Richard Ashey y es obvio que siente mucho sufrimiento. Luego lee en el periódico el relato de Francisco, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna referencia a las lágrimas. O todo es muy discreto. Verás, aquí está el problema. Me siento muy confiado al decirles que sé por qué la costura está escrita de esa manera, porque hay un gran poder emocional y subestimación. Obliga a la mente del lector a rellenar lo que falta. El arte que es demasiado explícito es menos interesante. De acuerdo, hay razones literarias por las que a veces subestimarás. Creo que la señora Aranda a veces fue demasiado lejos. Eso creo. Sí, pero entiendo la razón. Así que no es para mí. Un ejemplo tan puro porque archivo eso más debajo de ella. Tenía una gran pasión por la subestimación, que literalmente admiro mucho. Y esa es más la forma en que proceso esa escena. Solo con esta excepción, hay en Atlas y en esa escena a menudo, una cierta tendencia a intelectualizar la experiencia en lugar de experimentarla. Y eso es cierto no solo de la ironía y no realmente del encogimiento de hombros. Es algo que puedes ver, especialmente no exclusivamente entre los intelectuales, pero en realidad es un fenómeno muy común que puedes ver entre las personas que llevan vidas fuertemente intelectuales. Tendencia a intelectualizar todo lo que sabes. Parece que me estoy muriendo. Así que hay momentos en los que me hubiera gustado ver una emoción más cruda, no acompañada de inmediato por una explicación intelectual porque no era necesaria. Era obvio si prestabas atención a lo que estaba pasando. Pero ya sabes, era una genio literaria y tenía su propia forma de hacer las cosas. Y lo que hace funciona fantásticamente bien. A menos que tomes una novela como un texto filosófico donde cada palabra debe tomarse literalmente, tienes que hacerlo. Si no le exiges eso, dices, está bien, está bien. Conozco a personas que lo leen de esa manera y que realmente disfrutan de los libros y no tienen ninguno de los daños que estoy insinuando hoy porque nunca lo leyeron como lo hicieron. No lo leyeron de la manera en que leerían una palabra de no ficción. Entienden que la ficción es poesía. La ficción es metáfora. No puedes escribir una novela interesante en la que lo digas todo literalmente. No puedes. Y si entiendes eso, entonces realmente puedes apreciar el genio de lo que se está haciendo y no caer en estas desafortunadas trampas. Al fondo de la habitación. Un hombre que se supone que es.
Sí, déjame decirte esto antes de responder a tu pregunta. Sé que me estoy quedando sin tiempo y voy a tener que parar ahora. Pero sabiendo lo que iba a pasar, le dije a David que cuando hablamos de hacer 2 eventos, le dije que mi experiencia pasada significa cualquier cosa. Vamos a tener un evento en el que hablo de manera dominante y luego el segundo evento no será nada. Will solo pregunta. Responderé a cualquier cosa porque vi tantas manos en la habitación en los últimos 20 minutos y no tengo tiempo para llegar. Por lo tanto, la segunda sesión tendrá mucho más tiempo para ir a cualquier parte con sus preguntas. Muy rápido. Por supuesto que tienes razón. En mi entendimiento de lo que estás diciendo, estás sugiriendo. Sí, lo voy a repetir, dijo. No hay un principio involucrado en lo que estaba diciendo sobre la autoaceptación, que es más amplio y que, por ejemplo, se aplica al arte, y estoy de acuerdo. Y dice, por ejemplo, que la tendencia a etiquetar, ya sabes, es malévola. Esto es sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Uno en primer lugar, diría que un artista tiene derecho a expresar su propio sentido de la vida en el arte. Si no puede, ¿por qué ser artista? Cierto. Un artista tiene derecho a ser infeliz. Tiene derecho a ser malévolo. Tengo derecho a decir que ese no es el tipo de arte que disfruto. Eso no me da lo que quiero del arte. Para mí, Beethoven puede ser un genio musical, pero también es un poco gruñón. Mira, yo no. Eso no reflejaría del todo mi actitud, pero tendrá un punto. Puedo decir que no tengo que maldecir todo, lo cual es malévolo. No tengo que hacerlo. Hay algunas artes que creo que están objetivamente equivocadas en muchos aspectos, aparte del sentido de la vida, la incompetencia técnica y cosas por el estilo. Pero cuando se trata de cuestiones de sentido de la vida, y en cierto modo, Rand lo reconoce en su manifiesto romántico, pero no todo está alineado con el reconocimiento, dice. En efecto, juzgamos otras cosas, pero los juicios estéticos tienen que ver con que también se recreó el sentido de la vida, no con si es uno que personalmente me gusta o no. Así que ella lo cubre de esa manera. Pero hay un pensamiento que me encantaría expresar antes de detenerme y voy a intentarlo. Y no lo tengo claro, y me temo que podría no estarlo. Intentaré limpiarlo más tarde si a alguien le importa. Tal vez a nadie le importe, o tal vez lo aclare. A medida que crecí, me interesé más en observar los diferentes tipos de formas de vida humana que existen, las diferentes formas en que las personas luchan por satisfacer sus necesidades, evolucionar, resolver sus destinos y lo miro menos desde el punto de vista de, ¿está esto en conformidad con mis convicciones morales? Hay algunos contextos en los que necesito hacer eso, pero muchos de los cuales no lo hago. O más bien, es tan obvio que no es nada que requiera un nuevo pensamiento, pero lo que dije, Dios, es un experimento interesante. Naturaleza. Voy a hablar poéticamente. La naturaleza dijo, déjame armar un Beethoven y ver qué pasa. ¿Qué tipo de forma de vida hará eso? Permítanme reunir a este tipo de persona. Un Miguel Ángel. Déjame armar un Van Gogh. Déjame probar todas las diferentes mezclas y tipo de ver. Y tengo una especie de fascinación por observar y mirar desde el punto de vista, la naturaleza es increíblemente extravagante. Hará miles de millones de experimentos y los descartará. Y no podemos ayudar. Necesariamente disfrutaremos de algunas cosas más que de otras en el arte. Y no estoy hablando de arte pretencioso, fraudulento, que es un problema completamente separado, porque no creo que sea de eso de lo que estás hablando con respecto al arte, sobre todo, cuyo sentido de la vida me antagoniza. Le dije, está bien, lo tengo. No es lo mío, no resuena para mí. Pase a continuación. ¿Entiendes lo que digo? Me ocupé de si estoy pasando o no. Nos vemos si quieres volver por más a qué hora. Jefe, 115 gracias.